Saludos de Cristo para ustedes que nos siguen cada semana en nuestro canal en YouTube. Soy Enoc Martín con ustedes en los comentarios de Escuela Sabática Profundizada desde Guatemala, Centroamérica. La lección se titula Vivir para Dios. Estará basada en Primera de Pedro, el capítulo 3 y el capítulo 4. Pero para continuar, vamos a arrodillarnos y orar. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Pedimos su Santo Espíritu, que sea Él nuestro Maestro y nosotros sus alumnos. Es nuestra petición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vivir para Dios incluye beneficios y también consecuencias, podremos decir, un tanto negativas. En los beneficios los resumimos en vida eterna. En las consecuencias negativas pondré un par de ejemplos. A los cristianos siempre, por lo general, se les ha malinterpretado. Al practicar la Santa Cena y confesar que comen la carne de Cristo y beben la sangre de Cristo, se les ha acusado de canibalismo. Por el otro lado, al llamarse los cristianos entre ellos hermano, hermana, y darse un saludo, como lo registra Primera de Pedro, el capítulo 5, el verso 14, con un beso de amor, a ellos se les ha catalogado con la práctica de incesto. Ahora, en nuestro tiempo, a nosotros los que predicamos la verdad presente, el inminente juicio de los vivos, se nos acusa de realizar la matanza en la iglesia en un futuro cercano. Sin embargo, es una total falsedad. Serán los ángeles que realizarán la matanza en la iglesia, y eso está totalmente amparado por la Biblia y por el espíritu de profecía, sin lugar a dudas. También, según Primera de Pedro, el capítulo 3, el verso 8, se nos menciona, y usted cuente, los imperativos, es decir, las órdenes, los ruegos o los deseos que el hombre inspirado, en este caso Pedro, se nos aconseja a realizar. Leamos Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Ahí está el primer imperativo. Número 2, compasivos. Número 3, amándoos fraternalmente. Número 4, misericordiosos. Y número 5, amigables. Estos 5 imperativos debemos practicarlos para vivir para Dios. Sin embargo, cuando uno analiza y revisa su Biblia, encuentra que el número 5 es vital e importante. Mencionaré algunos ejemplos. Los 5 libros de la Biblia llamados el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Notemos también que David, al querer derrotar a Goliat, y usted sabe que lo derrotó, David recogió 5 piedras y lo metió en su morral pastoril, en su bolsa de pastor. Pero 5 piedras, eso es interesante, no puede ser casualidad. De hecho, en la Biblia no hay casualidades, solo hay perfección.
Usted también, al revisar Mateo capítulo 20, encontrará un reloj parabólico donde se realizan 5 llamadas de obreros. Primero, tenemos la llamada por la mañana, número 1. Segundo, tenemos la llamada a la hora tercera. Y número 3, tenemos la llamada a la hora sexta. Número 4, tenemos la llamada a la hora novena. Y número 5, tenemos la llamada a la hora undécima. La hora undécima es las 5 de la tarde en nuestro tiempo. La última, la más importante de todas. Sin embargo, también notamos que en cada llamada de obreros, que son 5, se les da un mensaje a cada grupo de obreros. Si son 5 grupos de obreros, ¿cuántos mensajes se les da? Usted tiene la respuesta correcta. 5 mensajes vitales e importantes para vivir completamente para Dios. Mensaje número 1 que le fue dado al primer grupo de obreros: el santuario terrenal. Mensaje número 2 que se le fue dado al segundo grupo fue Cristo crucificado, resucitado y próximo a venir. El tercer mensaje es basado en Daniel 8:14, los 2300 días de tardes y mañanas. Usted sabe que ahí se aplica el principio día por año. En realidad son 2300 años que empezaron en el 457 a.C. y terminaron en 1844. Para ser exactos, el 22 de octubre. Y usted sabe, como estudiante sensato de las Escrituras, que inició el juicio investigador de los muertos. Bien, ya dijimos que el mensaje número 3 es los 2300 días de Daniel 8:14. Pero el mensaje número 4 e importante, vital, es el juicio investigador de los muertos. Y el quinto y último mensaje, el más importante de todos, es el juicio inminente de los vivos. En otras palabras directas, juicio de nosotros. Si usted desea el tema completo de Mateo 20 en escrito o en video, coméntenos, solicítelo, envíenos su correo electrónico y de seguro nosotros haremos nuestra parte para que tenga el tema completo. Para continuar con nuestro análisis, Primera de Pedro, capítulo 3, muestra algunos puntos difíciles de entender. De hecho, déjenme decirles y recordarles que Pedro mencionó en su segunda carta, segunda de Pedro, en el capítulo, vamos a leer el capítulo 3, el verso 15, habla del hermano Pablo. Segunda de Pedro, capítulo 3, el verso 16, dice: en todas sus cartas habla de esto. Ellas contienen algunos puntos difíciles de entender. Lo que está haciendo aquí Pedro es recordándonos que las cartas de Pablo tienen algunos puntos difíciles de entender. Lo curioso aquí es que también Pedro en sus cartas también tienen algunos puntos difíciles de entender, que los indoctos, los faltos de preparación lo tuercen. Por ejemplo, en Primera de Pedro, en el capítulo 3, del verso 18 al verso 22, se encuentran algunos puntos difíciles de entender que Pedro nos escribió. Que los que no están bien preparados y no están bien versados en las Escrituras lo tuercen, diciendo que Cristo, cuando murió, el muerto en espíritu fue a predicarle a otros muertos, a otros espíritus.
Ahí el asunto ya nos metimos en problemas porque sabemos que el que está muerto nada sabe, su mente es quedada en olvido. Aclarémoslo entonces. Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 18 dice: porque también Cristo padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Fue en verdad muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Subrayen la última palabra, Espíritu, haciendo alusión al Espíritu Santo. Resalto, en Primera de Pedro, el capítulo 3, verso 18, inicia hablando de Cristo y termina ese verso hablando del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo vivificó a Cristo, es lo que está diciendo. Pero el último personaje en el verso 18 es el Espíritu Santo. Ahora noten, Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 19. En el cual, cuando dice en el cual, no se refiere a Cristo, sino que se refiere al Espíritu. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Cristo, el medio que usó para predicar a los espíritus encarcelados fue al Espíritu Santo. Y noten, el Espíritu Santo utilizó a Noé, como yo lo sé. Usted puede ir a 2 de Pedro, el capítulo 2, el verso 5. Y si Dios tampoco perdonó al antiguo mundo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Noten, Noé era el predicador de aquel tiempo. La cadena es: Cristo para predicar utilizó al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo para predicar utilizó a Noé. Y Noé le predicó directamente a los espíritus encarcelados. Ahora vamos a aclarar el término espíritu. Vamos a notar que segunda de Timoteo, el capítulo 4, el verso 22, Pablo le llama a Timoteo espíritu, porque él dice: que el Señor Jesús sea con tu espíritu, le dice Pablo a Timoteo. Pablo sabía que Timoteo estaba vivo, por eso le escribió. Pero noten que a la persona de Timoteo Pablo le llama espíritu. A un alma viviente, a una persona viviente le está llamando Pablo espíritu. Entonces Noé le predicó a los espíritus, sí, pero no a un muerto, no a muertos, sino a personas vivas. Solo el término que se utiliza aquí avanzado es espíritu. Una persona o espíritus, personas. Noten entonces que Noé le predicó a los espíritus encarcelados. La pregunta sería ahora: ¿encarcelados en qué? La respuesta sencilla es: encarcelados en la mentira, encarcelados en el error. Porque San Juan, capítulo 8, el verso 32, nos dice que la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? Del error, de la mentira. Entonces, estos espíritus, estas personas vivas, estaban encarcelados en sus errores. Pero cuando Noé les predicó, los que quisieron ser libertados fueron libertados. Es lo que está enseñando la Escritura. Sigamos leyendo. Y esto lo concluye claramente. Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 20. Que en otro tiempo, hablando de los espíritus encarcelados, las personas encarceladas, que en otro tiempo fueron desobedientes cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. Interesante. El Espíritu Santo utilizó a Noé para predicar a los espíritus encarcelados, a las personas encarceladas en el error, mientras se construía el arca. O sea, ni siquiera el diluvio había descendido, por decirlo así, y ya
Noé le estaba predicando a los espíritus encarcelados, a las personas de aquel tiempo. Eso implica que aquí no está hablando de muertos, aquí está hablando de vivos. Así que como usted está vivo, usted tiene la oportunidad todavía, como yo, de salvarse. Estamos en la misma situación. Ahora pasaremos a un punto importante, peculiar diría yo. Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 20, especialmente la última parte, oído. Que en otro tiempo fueron desobedientes cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. En ella, hablando del arca, pocos, solo 8 personas fueron salvadas. Mi versión dice salvadas del agua. Lo que me da a entender esta versión es que las 8 personas fueron salvadas, rescatadas del agua del diluvio. No se ahogaron. Aunque en realidad eso es lo que ocurrió. Eso es cierto, no lo vamos a negar. Sin embargo, Pedro aquí está hablando de otra verdad. Noten que la última parte de Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 20, la última parte, en ella pocos, solo 8 personas fueron salvadas del agua, dice esta versión. Sin embargo, al revisar, usted puede ir al original y puede ir también a la Biblia que usaba la hermana Elena de White, la versión King James en inglés, o puede ir a lo más cercano a nosotros, a nuestro lenguaje, a la Biblia, Reina Valera Gómez 2010, que esta versión está cotejada, comparada con la versión King James, la que usó la hermana White. Por eso la recomendamos. En esta versión dice así, Primera de Pedro capítulo 3 verso 20, última parte. 8 almas fueron salvadas por agua. Noten, por favor, dice que no fueron salvadas del agua, sino que fueron salvadas por agua. Ahora, aquí hay un punto sumamente importante. ¿Por qué? Por lo siguiente. No está hablando de la salvación, ojo a esto, no está hablando de la salvación del agua, sino por agua. En otras palabras, el agua que sirvió para la destrucción de los que vivieron en el tiempo de Noé y no entraron al arca, esa misma agua sirvió también para salvar a los que entraron en el arca. Interesante. ¿Por qué? Porque esa agua del diluvio que sirvió para 2 cosas, para destruir y según Pedro también para salvar. Ahora sigamos leyendo. Primera de Pedro capítulo 3, el verso 21, hablando del agua. Y esa agua, el del diluvio, simboliza el bautismo que ahora os salva. Entonces las 8 personas que entraron en el arca fueron salvadas no del agua. Al menos Pedro no está hablando de eso aquí, sino que fueron salvadas por agua o por medio del agua. Está interesante. Y luego dice Pedro que esa agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora nos salva. Lo que está diciendo Pedro es que el agua que sirvió para la destrucción de los que no aceptaron el mensaje de Noé, esa misma agua sirvió para las 8 personas que entraron en el arca, sirvió para salvarlos. ¿Cómo así? Ellos al entrar en el arca y al experimentar el diluvio, agua por todos lados, ellos a través de esa agua fueron bautizados. Eso es importante. Sí, los que entraron al arca fueron bautizados en el diluvio. Esa agua simbolizaba el bautismo para ellos. Hoy nosotros también practicamos el bautismo, solo que ahora no es un diluvio, es un río. Analice, profundice. La palabra es brillante. Así de sencillo. Ahora vamos a analizar de dónde vino esa agua que se utilizó para bautizar a estas 8 personas. Es decir, de dónde vino el agua del diluvio. Génesis capítulo 1, el verso 8.
y llamó Dios al espacio cielo. ¿Cómo le llamó Dios al espacio? Cielo. Sabiendo esto, leamos ahora Génesis capítulo 1, verso 7. Y Dios hizo el espacio, es decir, el cielo, que separó el agua que quedó encima del espacio, es decir, encima del cielo, y de la que quedó debajo de él, debajo del cielo. Notemos que sobre el cielo Dios colocó agua. Y debajo del cielo, Dios colocó también agua. Lo que está diciendo la Biblia es que la tierra, en su inicio, cuando salió de las manos del Creador, la tierra estaba rodeada de agua. Agua, como notamos en la Biblia, agua sobre el cielo y agua debajo del cielo. Es decir, la tierra estaba rodeada de agua. Y la mejor idea que le puedo dar para que lo imaginemos es una burbuja de agua. Nota que en la burbuja por dentro está el espacio, ese sería el cielo, rodeado de agua. La tierra tenía una atmósfera inicialmente de agua. Cuando los rayos de luz ingresaban a la tierra, tenían que pasar por esa atmósfera o burbuja de agua. Por lo tanto, el agua se mantenía caliente y mantenía la misma temperatura en cualquier parte de la tierra. Pero hoy en el Polo Norte congelado y en África quemándose. Claro, porque ya no tenemos esa atmósfera de agua. Ahora notaremos que toda esa agua que rodeaba la tierra fue utilizada en el diluvio. Oído a esto. Génesis, el capítulo 7, el verso 11 dice: en el año 600 de la vida de Noé, el 17 del segundo mes, en ese día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Subrayemos esa frase. Fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y fueron abiertas las compuertas del cielo. Noten que las fuentes del gran abismo, el gran abismo no puede ser la parte de arriba, debe ser la parte de abajo, abismo. ¿Usted sabía que fueron abiertas las compuertas del cielo? Pero hoy estamos aprendiendo que también el agua surgió del abismo, de la parte de abajo. Porque recuérdese que la tierra estaba rodeada de agua. Toda esa agua, la atmósfera de agua, fue ingresada en nuestra tierra. Y fue lo que inundó todo el planeta azul. Esa agua fue la que se usó para bautizar a las 8 personas que ingresaron al arca. Es lo que nos enseña el apóstol Pedro. Dirijámonos a nuestro último punto, y es sobre el juicio inminente. De eso nos habla Primera de Pedro, capítulo 4, el verso 5. Pero ellos darán cuenta al que ha de juzgar a vivos y muertos. Como estudiantes de la Biblia y del espíritu de profecía, estamos bien claros que el juicio investigador tiene 2 fases. La primera fase es con los muertos y la segunda fase es con los vivos. Tanto muertos y vivos es exclusivamente primero el juicio para los que profesaron y profesamos ser pueblo de Dios. Aquí Pedro nos está hablando de un juicio de vivos y de muertos. Pero él resalta más el de los vivos. ¿Cómo lo sé? Porque primero coloca juicio de vivos y luego de muertos, resaltando el de los vivos, sabiendo que en nuestro tiempo el mensaje del juicio de los vivos tenía que llegar y ya llegó. Ahora, ¿usted lo conoce? ¿Lo ha investigado? ¿Lo domina? ¿O cae así frente a la oposición? Debería de dominarlo.
Deberíamos ser expertos porque somos el pueblo que proclama juicio. Eso significa la Odisea en griego, pueblo que proclama juicio. Seamos expertos. Ahora, notaremos en 1 de Pedro capítulo 3, el verso 7, la conexión que hay entre el juicio de los vivos y el fin de todas las cosas. 1 de Pedro capítulo 4, el verso 7. El fin de todas las cosas se acerca. Lo voy a leer otra vez porque es importante y algunos oímos, pero se nos va. No soltemos esta palabra. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 7. El fin de todas las cosas se acerca. Pero noten que en el verso 5 habló del juicio de los vivos. Y en el verso 7 está hablando del fin de todas las cosas. Y usted todavía acumulando tantas cosas. Yo, quizá, usted, quizá, ella, quizá. Pero al final, todos en algún momento de nuestra vida permitimos que el demonio nos desvíe. Pero ya se acabó ese tiempo. Si se quiere salvar, si me quiero salvar. Porque dice que el fin de todas las cosas se acerca. Pero ese fin de todas las cosas se acerca, se conecta con el juicio de los vivos, implicando que una de las tantas señales del fin de todo será el juicio de los vivos. ¿Y cómo va usted a darse cuenta de esa señal? Cuando usted note que en su iglesia, en el pueblo de Dios, se esté eliminando a los pecadores de ahí a través de espadas de ángeles, a través de los ángeles que reciben las órdenes y lo cumplen. Cuando usted vea caer familia de usted, seres queridos que se alejaron, que se apartaron, tuvieron toda la verdad y aunque estuvieron en la iglesia, estaban viviendo en pecado. Hermano querido, con todo amor y con toda alarma, le digo, Dios nos está pidiendo gemir y clamar. Si usted no quiere que su ser querido se muera en este juicio inminente, también tiene que ir a buscarlo como una ovejita perdida. Llámelo, ayúdelo, ore por él, dele estudios bíblicos, que lo acompañe a hacer obra misionera en favor de la iglesia. Rescátelo, ahora es el tiempo. Después, demasiado tarde. La señal del juicio de los vivos será la destrucción de los pecadores dentro del pueblo. Cuando usted esté viendo eso a nivel mundial en la iglesia adventista del séptimo día, entonces usted sabrá que el fin de todas las cosas se acerca, porque los sobrevivientes son los que terminarán la obra de Dios. ¿Cómo sé yo todo esto? Vamos a leer en un par de profetas. Iremos al libro de Jeremías. Para ello vamos a leer Jeremías capítulo 25. El verso 15 dice: Así me dijo el eterno Dios de Israel, toma de mi mano el vaso del vino de la ira y da a beber de él a todas las naciones, las cuales te envío. Aquí está hablando del vaso del vino de la ira de Dios. Ahora noten, Jeremías capítulo 25, el verso 17. Y tomé la copa de mano del Eterno y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió el Eterno. Entonces noten que el profeta agarra la copa de la ira de Dios y se les da a las naciones, pero según el orden que Dios le indicó. Miren, esto es impresionante. Jeremías 25, el verso 18. A Jerusalén, a las ciudades de Judá, a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos en soledad, escarnio, burla y maldición, como están hoy. Noten que al primer pueblo, nación, que Dios
le indicó al profeta que le diera del vino de la ira fue a Judá con su capital Jerusalén. ¿Quiénes vivían ahí? El pueblo de Dios. ¿Con quiénes se empieza a derramar la ira de Dios? Con el pueblo de Dios. ¿Pero por qué? ¿Será que Dios está desordenado? No. Porque el pueblo de Dios es el que en cada época es el que ha estado mejor informado, mejor versado, profeta aquí, profeta allá, y siempre el pueblo rechazando. Hoy que rechacen a los mensajeros y al pueblo de Dios, eso a mí no me extraña, es normal. Sin embargo, no es lo correcto. Pero el juicio empieza con el pueblo de Dios. Pero miren quién es el segundo. Jeremías 25, verso 19. A Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes y a todo su pueblo. Primero, al pueblo de Dios. Segundo, en este caso, la nación que se menciona es Egipto, símbolo del mundo, símbolo de las naciones paganas. Notamos el orden para derramar la ira de Dios. Primero, a Jerusalén, el pueblo de Dios. Segundo, a Egipto, el mundo. Porque el mundo está menos informado. Primero empieza con los que no deberían ser impíos, pero son impíos. Luego empieza con los impíos, que deberían de dejar de ser impíos y de ser píos. ¿Dónde está usted? Si usted está en la iglesia adventista del séptimo día, agárrese. El pueblo fiel va a ser sellado, va a recibir vida eterna y no probará la muerte. Habrá un número selecto que no probará la muerte, así como no lo probó Elías. Usted quiere ser parte de ese grupo, yo lo sé y lo sé, porque nadie quiere morir. Pero nadie quiere hacer algo en favor de la obra de Dios. Nadie quiere pagar el precio. Nos cuesta pagar el precio, pero lo tenemos que pagar. Y algunos dirán, bueno, la sangre de Cristo me salva. Eso es cierto. Pero la Biblia también da otras indicaciones, que hay que gemir y clamar si queremos el sello de inmortalidad. Cristo ya hizo su parte, hagamos nuestra parte. Fe sin obras es muerta, así de sencillo. Bien, ahora iremos a nuestro último ejemplo. Pedro estaba hablando del juicio de los vivos, ya lo leímos. Ahora resaltaremos lo que dice también Jeremías. Miren, Jeremías capítulo 25, verso 31. El estruendo llegará hasta el fin de la tierra, porque el Eterno tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Noten que dice de toda carne, en otras palabras, nadie se va a escapar del juicio, porque Dios es juez de toda carne, de los seres humanos que están en la iglesia, de los seres humanos que están en el mundo. Él es juez de todos. Si usted está en la iglesia, va a ser juzgado. Si usted está en el mundo, también va a ser juzgado. No se preocupe, Él es juez de toda carne. La pregunta es ¿con quién empieza? Ya lo contestamos. Empieza con el pueblo de Dios. Ahora lo vamos a reafirmar con Isaías capítulo 66 y vamos concluyendo. Isaías capítulo 66, el verso 16. Porque el Eterno juzgará con fuego y espada a todo hombre. En Jeremías decía que Él es juez de toda carne. En otras palabras, es juez de todo hombre, de todo ser humano. Pero aquí en Isaías 66, 16, dice que el Eterno juzgará a todo hombre. Es decir, a toda carne. Otra vez se nos resalta que ninguno del habitante de este planeta va a escapar del juicio de Dios. Porque Él va a juzgar a todos. Y especialmente los que estamos vivos ahora, seremos juzgados. Ahora, notemos, Isaías 66, verso 16, está hablando de una destrucción. Porque el Eterno juzgará con fuego y espada a todo hombre. Y muchos serán los muertos por el Eterno. ¿Estamos notando? Yo creo, hermanos, que Jesús es amor, yo lo sé, por eso estamos vivos. ¿De qué tiempos hubiéramos sido destruidos si Jesús no fuera amor? Pero también creo
que Dios es fuego consumidor? ¿Sí? Y eso es lo que nos cuesta aceptar a muchos, esta gran verdad. Jesús es fuego consumidor. Por eso dice que Él va a juzgar a todo hombre, empezando con la iglesia, y muchos serán los muertos por el Señor. Aquí lo está diciendo la Biblia, solo hay que creerlo. Entonces, en Isaías 66, verso 16, está hablando de una matanza que realizará el Señor. ¿Matanza? Está tremendo ese término. Bueno, si no lo quiere creer a través de mis labios, léalo usted. Lea, por favor, en su tiempo libre, puede leer lo que dice la Biblia. En Isaías capítulo 30, lo vamos a buscar. Isaías capítulo 30, el verso 25. Vamos a buscarlo en esta versión, para que quede ahí bien asentado. Isaías capítulo 30, verso 25 dice: sobre todo monte alto y sobre todo cerro elevado habrá ríos y corrientes de agua el día de la gran matanza. Eso es Biblia, pura Biblia. Ahora veamos qué dice el espíritu de profecía, interpretando la Biblia. Dice en el libro de Joyas de los Testimonios, el tomo 1, el capítulo El deber de reprender el pecado, en la página 336, dice: pero la matanza general de todos los que no ven así el amplio contraste entre el pecado y la justicia, y no tienen los sentimientos de aquellos que siguen el consejo de Dios, reciben la señal, está descrita en la orden dada a los 5 hombres ángeles con armas. Matad viejos, mozos, vírgenes, niños y mujeres. ¿Dónde está esto? Aquí en este libro. Y la hermana Joy menciona Ezequiel 9, versos 5 y 6. Pero noten el término que la hermana Joy usa: pero la matanza general, así que no me acuse a mí. Eso está escrito, yo solo lo leo y lo menciono, se lo recuerdo, lo alarma a usted. Ojalá que esta alarma pues haga un efecto positivo. Sí está hablando de algo inminente, de una destrucción, de una matanza a través de los ángeles. Lea Mateo 13. Regresando a Isaías 66, ya leímos el verso 16, ahí está la matanza realizada por el Señor, ahí lo dice, a través de sus ángeles. Isaías 66, verso 19, espero que usted esté entre estos mencionados en este verso. Isaías 66, 19, pondré en ellos una señal y enviaré de ellos a algunos escapados. Detengámonos aquí, es necesario. Dice que el Señor va a enviar a algunos escapados. La pregunta natural sería: ¿de dónde escaparon o de qué escaparon? Noten que leímos Isaías 66, verso 19. Los versículos que le anteceden es el verso 18, el 17 y el 16. Y el 16 ya lo explicamos. En el 16 se está diciendo que el Señor va a juzgar a toda carne, iniciando con la iglesia. Y muchos van a ser los muertos del Señor. Está hablando de una matanza, el verso 16. Pero el verso 19... pondré en ellos una señal y enviaré de ellos algunos escapados. ¿De dónde escapan? De la matanza que registra y pronostica, profetiza Isaías 66, verso 16. Entonces los escapados de la matanza, los sobrevivientes, los que obtengan el sello de Dios, los que obtengan la inmortalidad sin probar la muerte, ellos serán los escapados enviados, dice Isaías 66, verso 19, enviados a las naciones. ¿Y qué van a hacer en las naciones? Oído esto: y publicarán mi gloria entre las naciones. Entonces los escapados son versados, son preparados, son expertos en la palabra, son expertos en el espíritu de profecía. Ellos son los que publicarán la gloria de Dios entre las naciones, implicando que es un pueblo conocedor de la verdad. Y el pueblo que es hoy conocedor de la verdad y tiene tanta información es la iglesia adventista del séptimo día, nuestra iglesia. Entonces la iglesia va a ser purificada y los escapados, los sobrevivientes, el Señor los enviará a terminar la obra que no hemos hecho todos juntos. ¿Cómo lo sé? Miren, Isaías 66, verso 20. Y traerán, ¿quiénes van a traer? Los escapados, los sobrevivientes, y traerán a todos vuestros hermanos entre todas las naciones. Hermanos, tenemos otros hermanos allá afuera.
Los vamos a traer. Sí creemos en la obra misionera en favor del mundo. Amén. Pero a lo grande, como Dios manda. Pedro, Jeremías, Isaías y tantos profetas. Mejor dicho, todos los profetas de la Biblia, antiguos y modernos, nos advierten del juicio inminente de los vivos. Que el Señor los bendiga. Vamos a arrodillarnos y orar. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias por enseñarnos. Perdone nuestros pecados, santifíquenos y purifíquenos. Oro por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, por sus líderes, por todo el cuerpo. Es nuestra petición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y esto fue Escuela Sabática Profundizada. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado. Y nos veremos en la cumbre del Monte Sión. Hasta la próxima.